Días de enorme incertidumbre, días de perplejidad, días donde parece que transcurren siglos, igual que a veces hay siglos donde parece que solamente ocurre en días. Una sensación profunda de fragilidad que se generaliza, donde desde los balcones y desde las ventanas nos miramos en nuestra pequeñez, y también eso apela a la compasión, aunque también en río revuelto aparecen pescadores. Hoy han vuelto 2 millones de españoles al trabajo con dudas, con miedos, pero también con esperanzas por el mejoramiento de las cifras, tanto de fallecidos como de gente que se recupera. Para hablar de todas estas cosas tenemos hoy con nosotros a Pablo Echenique, portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo. Oye, déjame preguntarte, lo primero, hoy nos enteramos de una nueva mujer fallecida. Parece que los niños son como los grandes olvidados de esta discusión, y también los migrantes. Cuéntanos algo de estos tres colectivos. Sí, creo que el coronavirus está poniendo en relieve las fragilidades que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que es obvio que los más vulnerables lo pasan peor en una situación como esta, y efectivamente, salvando las distancias, duele imaginarse pues en qué condiciones tiene que estar afrontando esta epidemia una persona que no tiene papeles, ¿no? En España, una persona que no ha conseguido ese papelito que te da derecho a la ciudadanía, ¿no? O una mujer que tiene que convivir con su maltratador, ¿no? Y como digo, salvando las distancias, obviamente los niños que aguantan mucho más difícil, ¿no? que un adulto en confinamiento. Creo que hay algunos que tenemos la suerte de poder sobrellevarlo de otra manera, y creo que las costuras de nuestra sociedad se muestran en la parte más vulnerable, y es una de las cosas que está haciendo este coronavirus, que cuando acabe vamos a tener que repensar. Vamos a tener que repensarnos como sociedad con todo lo aprendido. Hay que pensar en alguna posibilidad de que los niños salgan, ¿no?, a la calle, que haya alguna posibilidad de relajar ese confinamiento para ellos. Sí, me consta que el gobierno lo está valorando, y posiblemente sea una de las medidas que se tomen en breve. Pablo, hay una cosa terrible, y es que, como hemos visto en otros momentos en la historia de España, la derecha está instrumentalizando los muertos para intentar atacar al gobierno, como ya hizo en su día con ETA. Sí, creo que es duro decirlo, pero cuando Vox llena de ataúdes una foto falsa de la Gran Vía, cuando un eurodiputado de Vox hace un montaje llenando de ataúdes la puerta de Ferraz, cuando esta mañana la portavoz del grupo parlamentario de Vox acusa prácticamente al gobierno de asesinar ancianos. Creo que, aunque sea duro, hay que decirlo. Creo que el nivel de miseria moral que estamos viendo en la ultraderecha eh, es difícil de calificar. Yo jamás pensé que fueran a llegar a este nivel, y desde luego es una malísima noticia para nuestro país que haya 52 diputados que se estén dedicando a hacer esto en la peor epidemia que hemos sufrido en un siglo. Hay gente maravillosa que está dándolo todo en nuestro país para proteger a los demás, para que salgamos de esta más fuertes. Hay quienes nos estamos matando mañana, tarde y noche a trabajar para tener las mejores ideas, para acertar, para ayudar, y hay otros que se dedican pues a hacer, como decías, ganancia de pescadores, y encima en una situación con miles de fallecidos. Es asqueroso, moralmente. Sí, hay una cosa que llama la atención también, es la desfachatez a la hora de explicar a toro pasado lo que está ocurriendo, ¿no? Y nos encontramos con que el Partido Popular o Vox, entre enero y marzo, llevaron, hemos leído, 107 iniciativas al Pleno del Congreso, y ni una sola, estamos hablando entre enero y el 10 de marzo, ni una sola sobre el coronavirus. Estaban muy preocupados por Venezuela. Sí,
Vox, después de que se conoció esta noticia, salió a decir que sí que habían llevado iniciativas, pero claro, a comisión y preguntas escritas al Pleno, que es a donde los grupos parlamentarios llevan los temas más importantes, ni una sola, ni una sola. Estaban hablando del ELSI, estaban hablando de Cataluña, estaban hablando del PIN parental, estaban atacando a las mujeres y al feminismo, pero no les parecía esto importante. Yo creo que hay que ser extremadamente humildes cuando llega una tragedia como esta. Creo que ningún gobierno del mundo estaba preparado. Creo que cuando el gobierno de Madrid, de la señora Ayuso, manda una carta el 5 de marzo diciéndole a la gente que puede hacer actividad normal, creo que no hay que criticar al gobierno de la señora Ayuso, porque es lo que en esos momentos los expertos estaban diciendo. Ha aparecido en todo este debate un personaje de South Park, ¿no? el capitán a posteriori, que se ha hecho famoso por su superpoder, ¿no? de llegar a una tragedia, decir lo que se tendría que haber hecho en el pasado, pero no aportar ni una solución para solucionar el problema actual. Estamos viendo muchos capitanes a posteriori, lamentablemente, en esta tragedia, y creo que no es un momento para la prepotencia de los capitanes a posteriori. Creo que es un momento de la humildad y de reconocer que cualquier gobierno puede haber cometido errores, el gobierno de España, los gobiernos autonómicos, todo el mundo, porque una epidemia como esta no se ve venir. Sí, llama un poco la atención escuchar a Casado planteando que hay que hacer un monumento, que hay que poner crespones negros en las banderas, que hay que ponerse la corbata negra, pero no parece que haya, ¿no? propuestas concretas. Entrevistaba el otro día a Eudald Carbonell, el codirector de Atapuerca, y él planteaba que las experiencias, sobre todo las que son traumáticas, dejan huella en la memoria de los sistemas, construyen una suerte de resiliencia, ¿no? Y que de alguna manera él planteaba que las diferentes crisis que estamos sufriendo van dejando un aprendizaje que tenemos la obligación de escucharlo. Lo digo esto porque ustedes han hablado mucho de la experiencia de 2008 y cómo de alguna manera esa memoria de 2008, el 15M, las protestas, las críticas al bipartidismo, las críticas a Europa, de alguna manera nos llevan ahora a intentar plantear las cosas de manera diferente. Sí, yo creo que nuestra sociedad aprendió de la crisis de 2008. Creo que se demostró que la austeridad no servía para nada, que cuando viene una crisis económica como la que se va a derivar del coronavirus o como la que se derivó del crash financiero en 2008, devaluar salarios, recortar servicios públicos, hacer amnistías fiscales a los millonarios, eso no solamente provoca sufrimiento en capas amplísimas de la población, no solamente aumenta la desigualdad, sino que además es un fracaso como receta económica. Y creo que lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Después nos equivocamos al tomar esas medidas. Sí, estamos viendo cómo medidas que cuando Podemos defendía esas medidas en 2014 como una renta garantizada, nos llamaban de todo. Ahora pues hay personas del PP como Luis de Guindos o ex diputados de Ciudadanos como Toni Roldán que la defienden y no parece que sea una locura, ¿no? Creo que efectivamente hemos aprendido de 2008. Afortunadamente, el gobierno de España está haciendo las cosas muy distintas a como se hizo en esa época. Está protegiendo económicamente también a la ciudadanía y a las personas más vulnerables. Y creo que esta crisis, esta epidemia, también va a dejar nuevas lecciones que tenemos la obligación, los que tenemos el privilegio de tener pues un poquito de influencia, un poquito de poder y que nuestra voz se escucha un poquito más que la voz de los demás, pues ponerlas en marcha y llevarlas a primer plano de la política. ¿Es posible que algunas de las medidas que se han planteado en lo que se ha llamado desde Unidas Podemos el escudo social hayan venido para quedarse? Yo espero que sí, yo espero que el refuerzo de
la sanidad pública, ¿no? Con fondos extraordinarios que se ha hecho a lo largo de estas semanas, sea permanente. Yo espero que aumentemos la inversión en sanidad pública sobre PIB, porque estamos por detrás de la media europea y porque ya hemos visto lo que pasa cuando tenemos pocas camas o cuando tenemos pocos profesionales en los hospitales, ¿no? Si conseguimos implantar un ingreso mínimo vital, y yo espero que sí, creo que debería ser estructural, porque el daño económico que va a causar el coronavirus no va a desaparecer en cuestión de meses o de semanas, y la pobreza en nuestro país va a seguir existiendo. Creo que lo que aprendamos respecto de la necesidad de la investigación científica, ¿no? El campo del que vengo yo, ¿no? Profesionalmente, ahora que tenemos tan claro que hace falta investigar para encontrar una vacuna y para encontrar un tratamiento para el coronavirus, pues eso se mantenga de forma estructural también, porque cualquier científico sabe que la ciencia no funciona a empujones, ¿no? Que la ciencia o tiene una financiación a lo largo de décadas de manera estructural o no puede hacer avances porque de repente se le inyecta un montón de dinero. Yo espero que sí. Yo espero que las lecciones que aprendamos de esta crisis sean las buenas, ¿no? Sean permanentes. Ha habido muchas tensiones acerca de temas que han saltado a los medios, como qué ocurre con los alquileres, qué ocurre con los desahucios, qué ocurre con los cortes de luz, de agua, de gas. ¿Hay posibilidades de que cuando se termine esta conmoción esos elementos pasen a primera línea y sean leídos como derechos humanos? Yo creo que tenemos que trabajar por ello, sí. O sea, nuestra posición como fuerza política es bien conocida. Nosotros pensamos que no en una epidemia, sino nunca tiene que haber cortes de suministros o desahucios a familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional. Esa es nuestra posición política, pero creo que este tipo de posiciones, como explica hoy Irene Montero en una entrevista en La Vanguardia, antes del coronavirus se veían como una opción política, como una posible opción, entre otras opciones, y creo que esta epidemia está dejando claro que no es una opción, que es una necesidad, que un país digno proteja a su gente y la proteja, pues evidentemente, de que no pueda quedarse sin casa o quedarse sin luz, sin agua o sin gas. Lo que pasa es que el coronavirus lo pone de manifiesto con una crudeza mucho más intensa que antes de la tragedia. Algunos hemos mirado hoy con cierta perplejidad el regreso de 2 millones de personas a las tareas. No resulta fácil entender cómo estamos diciendo a la gente que no puede ir al entierro de su abuela, pero luego les mandamos el lunes, ¿no? Hoy a trabajar y les ofrecemos una mascarilla y algunas normas. Usted mismo en el Congreso había advertido de que si la vuelta al trabajo implicaba algún tipo de repunte en los contagios, había que dar marcha atrás, ¿no? Y vemos también gente, no sé, como Casado, que por un lado estaba a favor, ¿no?, de que se reintegrase al trabajo, pero luego dice lo contrario. ¿Cómo tenemos que entender esta decisión? Bueno, lo que yo comenté en el Congreso de los Diputados el jueves pasado, lo repitió el presidente del Gobierno el sábado en la rueda de prensa. La gente sabe lo que nosotros pensamos, porque lo hemos dicho muchas veces y porque los periodistas hacen muy bien su trabajo, y lo que nosotros pensamos, que en una situación tan difícil nuestra obligación es llevarlo al debate en el Gobierno, es trasladar con toda sinceridad nuestra opinión en el Consejo de Ministros, y una vez que se toma una decisión, apoyar al máximo al Gobierno para que el desarrollo de esa decisión, y todas las decisiones son perfectibles, son mejorables, pero para que el desarrollo de esa decisión sea el óptimo dentro del curso de acontecimientos que se ha elegido.
El sábado, como digo, el presidente del gobierno explicó a la ciudadanía que si efectivamente, si detectamos que puede haber algún tipo de repunte, se tomarán todas las medidas necesarias para controlarlo. Y eso a mí personalmente me tranquiliza, independientemente de que en momentos puntuales pues pensemos que alguna cosa se podría haber hecho de alguna otra manera. Es evidente que en algún momento pues tiene que empezar una cierta desescalada. La pregunta es cuándo y la pregunta es cómo. Y ahí pues no hay mapas previos, no hay manuales previos. Nosotros damos nuestra opinión en el Consejo de Ministros y una vez que se decide un curso de acción lo apoyamos porque creo que eso es lo que la gente espera de nosotros en estos momentos, que apoyemos las decisiones del gobierno después de haber llevado a ese debate nuestra posición clara y contundente respecto de cada uno de los elementos. Lo digo porque le escuchamos a Pablo Casado decir respecto del levantamiento de las actividades no esenciales, decir, claro, la presión del PP ha dado resultado. Creo que en cuanto se pueda y hayamos acotado los contagios y evitado muertes, hay que ir reabriendo la economía de forma paulatina. Y ahora dice lo contrario. Al mismo tiempo, hoy, los principales editoriales de los periódicos de la derecha, que son la mayoría, están planteando una salida, ¿no?, de Unidas Podemos del gobierno y una suerte de gobierno de concentración nacional al margen de las urnas, que recuerda en exceso al 23F, ¿no?, y a Armada planteando ese gobierno de concentración nacional. Unos están diciendo una cosa y la contraria. La patronal parece que no dice nada porque al final logra lo que buscaba, ¿no?, que era la recuperación de la actividad. No tengo claro, ¿no?, que la información haya fluido como uno hubiera deseado. Bueno, creo que es difícil comunicar en tiempos como estos. Hay ruedas de prensa diarias. Ahora mismo, mientras hablamos, está teniendo lugar la rueda de prensa del equipo técnico, ¿no?, que hacen todos los días. Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante por comunicar, pero es verdad que la situación es cambiante, cambia cada día y eso hace compleja la comunicación. En todo caso, respecto de la posición del Partido Popular en cada uno de los momentos de esta crisis, yo lo comentaba el otro día en el Congreso de los Diputados, en mi intervención. Creo que una buena manera de entender lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha en estos momentos tan difíciles es darse cuenta de que la epidemia les ha pasado por encima. Es decir, ¿dónde están políticamente? Están exactamente en el mismo lugar que estaban antes de la epidemia. No han cambiado su estrategia, ni sus brazos mediáticos, ni sus poderes económicos asociados, ni ellos mismos como fuerzas parlamentarias. El PP estaba golpeando al gobierno permanentemente antes de la epidemia. Vox estaba diciendo que prácticamente se había dado un golpe de Estado en el Congreso de los Diputados y que había que derribar al gobierno, y la prensa conservadora lleva 5 años intentando montar un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, ¿dónde están estas fuerzas reaccionarias? Pues exactamente en el mismo lugar donde estaban antes del coronavirus. Y creo que eso es profundamente preocupante porque significa que el ala conservadora de nuestro país no entiende lo que está pasando y no sabe cómo reaccionar a ello, mientras acusan al gobierno de llegar tarde o de no ver venir la epidemia. Los que siguen actuando exactamente igual a como actuaban antes del coronavirus, pues son ellos. Nos hemos comido el tiempo, tengo unas cuantas preguntas, te ruego intentar la mayor concisión posible. En Lombardía y en concreto en Bérgamo hemos sabido que las presiones de la patronal impidieron, ¿no?, el cierre de empresas y se convirtió aquello en una masacre. Hemos visto cosas poco edificantes, ¿no?, como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, llegando 2 horas tarde, ¿no?, a la reunión con el presidente del gobierno porque se estaba haciendo fotos
con un avión para intentar dar la impresión de que la Comunidad Autónoma de Madrid estaba haciendo cosas, cuando, por ejemplo, han llegado más aviones en Valencia y no existen esas fotos. Vemos que la Comunidad de Madrid se está de alguna manera articulando como el espacio donde el Partido Popular está intentando confrontar más al gobierno central, pero al mismo tiempo vemos que donde más muertos hay, donde está ya el escándalo de las residencias privadas, donde hay más ocultamiento de información, es en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Puede ser nuestro Bérgamo la Comunidad Autónoma de Madrid? Rápidamente, no puede ser nuestro Bérgamo porque el Gobierno de España, con el decreto del estado de alarma, puede asumir tareas si detecta que hay graves problemas, y el Gobierno de España es un gobierno progresista que pone la vida de la gente en primer plano, así que eso no puede pasar en la Comunidad de Madrid, independientemente de quién gobierne la comunidad autónoma. Y segundo, creo que frente a ciertos tipos de comportamientos, creo que la gente decente, lo que tenemos que hacer en esta situación, y en particular el Gobierno de España, es ayudar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que haya la menor cantidad de fallecidos en la Comunidad de Madrid, a que el sistema hospitalario aguante lo mejor posible y a que la crisis económica que van a vivir los madrileños derivada del coronavirus sea lo menor posible y estén lo mejor protegidos económicamente cuando esto pase. No tenemos que actuar como ellos. Si la señora Ayuso quiere dedicarse a hacerse fotos, que se las haga. El Gobierno de España va a ayudar a cualquier gobierno, a cualquier comunidad autónoma, a salvar a la gente en términos de salud y también en términos económicos. Muy rápido también, los ayuntamientos parece que también son, por un lado, lo que está más cercano a la ciudadanía, pero en el debate parece que aparece el Estado central, aparece Europa, aparecen las comunidades autónomas, pero los ayuntamientos están fuera del debate, cuando pueden ser quizá los articuladores de eso que estamos viendo, ¿no? de la reconstrucción social a través de ayuda mutua, a través de grupos que están colaborando para que gente no esté sola, gente pueda alimentarse, pueda pues tener un poco de ese apoyo social, ya digo, que al final nos lleva a lo local, nos lleva a los espacios municipales. Sí, creo que ahí hay un vector de repensamiento de nuestra sociedad muy importante. Hay un montón de grupos espontáneos de ayuda mutua entre la ciudadanía, de grupos de WhatsApp, de gente que ayuda a personas mayores a hacer la compra cuando no pueden salir de casa. Creo que todo eso está surgiendo a nivel local, y creo que también hay una resiliencia que está mostrando el mundo rural, del cual veníamos hablando antes de la epidemia, que también está radicada, ¿no? en el nivel local. Los grandes focos de la epidemia han sido las grandes ciudades, por motivos que son absolutamente evidentes, ¿no? Creo que lo local se va a demostrar como un punto de resiliencia durante esta epidemia, y creo que eso también nos tiene que dar lecciones sobre el futuro, de cómo entendemos que tiene que ser la vida en nuestro país y la arquitectura institucional. Ha habido una discusión, se ha planteado acerca del levantamiento del confinamiento, y parece que también hay discusión no solamente, ¿no? entre los diferentes ámbitos del gobierno, ¿no? Sino también incluso dentro del Partido Socialista respecto a una renta básica universal o una renta mínima, ¿no? En este momento concreto. Vinculado a esto está la gran discusión de cómo se financia, ¿no? Hay gente que parece que está convirtiendo en sucesos cuasi acontecimientos históricos las donaciones de millonarios, que no se critican como tales, ¿no? Pero sí que se está planteando que tiene que haber una estructura fiscal donde los que más tienen puedan pagar. Y ahí aparece, ante esta crisis, ¿qué hacemos, no, con impuestos que se han quitado, como de patrimonio, impuestos a la renta, que son los que posibilitarían, ya digo, financiar estas estructuras más igualitarias que salgan de la crisis? Sí, en primer lugar, creo que lo primero que hay que decir es que ningún derecho humano tiene precio, con lo cual un ingreso mínimo vital tiene que ser implementado ya, independientemente de su coste, que por cierto no es tan alto, según han calculado nuestros economistas. Pero aunque fuera alto, habría que implementarlo.
porque no se puede dejar a una familia sin un plato de comida en plena epidemia mundial. Es una crueldad inimaginable en un país de primer mundo como es España, con lo cual el debate del coste ni siquiera me parece adecuado en términos de derechos humanos, pero incluso asumiendo que la economía existe y que la contabilidad de los estados existe, España está 8 puntos por detrás de la media europea en ingresos del Estado, porque la justicia fiscal en España es muy pobre. Hay más bien injusticia fiscal que justicia fiscal. Y hay mucho margen para que se cumpla el artículo 31 de la Constitución española, que dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. Y creo que en el futuro pues vamos a tener que pensar en impuestos a la riqueza, vamos a tener que pensar en tocar el IRPF, sobre todo en la parte de rentas del capital, que están mucho menos gravadas que las rentas del trabajo, y creo que vamos a tener que pensar mucho en el artículo 31 de la Constitución española. Telegráficamente hay gente escandalizada por los llamamientos a golpes de Estado por parte de la extrema derecha, de la misma manera que hay escándalo por los constantes bulos, las mentiras que al final intoxican el cerebro de la gente, como hemos visto un médico cercano a Vox, ¿no?, de Madrid, planteando que no había que tratar, ¿no?, a las personas que fueran de izquierdas, a las gentes que fueran de Unidas Podemos. ¿Se puede hacer algo para frenar esta locura? Bueno, creo que hay que darle una pensada. Es un debate muy difícil porque toca la libertad de expresión, ¿no? Si mentir es un derecho o no. Yo tiendo a pensar que mentir es un derecho, pero a lo mejor mentir de manera organizada y bien financiada con el objeto de hacer daño a tu sociedad, a lo mejor no debería ser un derecho. Creo que hay un debate complicado que tenemos que tener, porque los que creemos en la libertad pues somos cautelosos con este tipo de cosas, pero es verdad que una cosa es un señor particular diciendo una mentira o difundiendo un bulo que se lo ha creído pues por inocencia, y otra cosa muy diferente es que se monte una red financiada, organizada, apoyada por ciertos partidos políticos para intentar hacer daño a tu sociedad y para intentar llenar el espacio público de mentiras, de bulos y de inmundicia, ¿no? Creo que son dos cosas diferentes, que tienen una dimensión diferente, que bien merece también que le demos una pensada en estos tiempos. Nos vamos. El presidente ha utilizado grandes palabras, pactos de la Moncloa, desde Unidas Podemos han utilizado también grandes palabras, un New Green Deal. Parece que estamos como a la búsqueda, ¿no?, de expresiones que de alguna manera, bueno, pues nos den un poco de esperanza. En el nacimiento de Unidas Podemos se habló siempre de un proceso constituyente que blindara los derechos sociales. Estamos en condiciones de un gran pacto social sobre la base de los cuidados, que de alguna manera reinicie nuestra democracia en aquello donde ha sido más débil, precisamente, que es en entender que los derechos sociales son parte de los derechos humanos y, por tanto, parte esencial de la democracia. Yo espero que sí, Se está hablando mucho del nombre de los pactos, ¿no? Pero creo que hay que hablar más del contenido. Evidentemente el contenido no puede ser parecido al contenido de 1977. Aquello se hizo, entre otras cosas, para frenar una inflación del 30%, ¿no?, que hoy resulta absolutamente inimaginable. Es evidente que los contenidos van a ser completamente distintos independientemente de cómo se llame el pacto, y creo que esos contenidos tienen que tener que ver con lo que hemos aprendido como sociedad en esta tragedia. ¿Y qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que la sanidad pública tiene que ser más fuerte, que el sistema de cuidados tenemos que hacer una revolución en el sistema de cuidados. No puede ser que nuestros mayores acaben su vida como estamos viendo, que acaban su vida en manos muchas veces de empresas privadas que solamente piensan en el máximo beneficio. Es durísimo, es terrible, y además creo que una sociedad se define moralmente por cómo trata a los más débiles, en particular a sus mayores,
Y creo que es evidente que cuando hay un problema, quien sale al rescate, quien puede conseguir que el país salga adelante es el sector público. Lo decía el otro día alguien en la televisión, no hemos visto a nadie pedir al libre mercado, ¿no?, que nos ayude a salir de esta. No hemos visto a nadie pidiéndole a la mano invisible de Adam Smith que nos saque de este atolladero. La mano invisible es bastante invisible, ¿no?, cuando viene una epidemia. Creo que todo esto que hemos entendido como sociedad tiene que ser el contenido de los pactos que se firmen, más allá de qué partidos lo firman o qué nombre le ponemos. Y creo que si hacemos eso y si entendemos estas claves que el coronavirus ha dejado tan claras, pues saldremos más fuertes como país de esta y seremos una sociedad mejor, más unida, más solidaria y también más próspera cuando acabe todo esto. Muchas gracias, Pablo Echenique. La mano invisible del mercado se hace visible para decir dame, dame, dame. En tiempos de crisis, en la boca, ¿no?, de ínclitos liberales como, no sé, Rayo, Lacalle, Garicano, que, como ocurrió en la crisis de 2008, dicen, ahora podemos ser un poquito más socialistas. Es decir, que el pueblo socialice las pérdidas y que ellos siempre privaticen los beneficios. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, muchísimas gracias. ¿Cómo llevas el confinamiento? Bien, bien. La verdad que yo no soy de los que se quejan. Me gustaría tomar más el aire, ver el sol un poquito más, estar con mis compañeros y compañeras de trabajo, pero estoy bien, estamos bien de salud, mi familia está bien de salud y trabajar desde que me levanto hasta que me voy a dormir me ayuda a no pensar también. Y no cunde el eso día, confinado. No cunde, no, trabajo más Sí. que cuando salía a la calle, sí, sí. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde la frontera. Un abrazo fuerte, Juan Carlos, cuídate.